Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Urquizu, soy residente de cuarto año de Cardiología del Hospital Español de Buenos Aires y a continuación vamos a hacer una breve reseña del impacto del COVID-19 en la enfermedad cardiovascular. Vemos en representación de la División de Cardiología Unidad Coronaria. A manera de introducción podríamos indicar que a nivel global y en la Argentina, en particular, las enfermedades cardiovasculares lideran el ranking de enfermedades no transmisibles y representan la primera causa de muerte prematura. Existen diferentes factores de riesgo que pueden ser tratados y modificados, permitiendo reducir los eventos cardiovasculares agudos para mejorar la evolución de la patología en estadios crónicos y disminuir así su mortalidad. El COVID-19 impacta negativamente en los pacientes con enfermedad cardiovascular, desestabilizando y o agravando su patología de base, pero además, cuando estos pacientes desarrollan una infección por COVID-19, presentan mayor riesgo de evolucionar hacia formas más graves. A esto se suma el efecto pandemia que genera una reticencia del control periódico y a la consulta temprana, complicando el pronóstico de ambas patologías. Como inspirador del tema vamos a presentar el siguiente caso clínico, que es uno de los primeros casos de coronavirus en el hospital y que nos encontró en una etapa temprana en la pandemia. No existía aún cierta incertidumbre en cuanto al manejo en determinadas situaciones. Se trata de un paciente masculino de 84 años de edad, con factores de riesgo, diabetes, sin antecedentes cardiovasculares y como otro antecedente, una prostatectomía hace 3 años atrás. Él había ingresado en marzo de este año por disnea con requerimiento de oxígeno y por estar en contacto estrecho con su hija, la cual llegó de Brasil 10 días antes, se le tomó como caso sospecha de COVID, por lo que se realizó el hisopado que resultó positivo y durante la internación no recibió ningún tratamiento específico y se mantuvo febril. Como hallazgo en la internación, se evidenció una secuela anteroseptal en el electrocardiograma con elevación del ST en derivaciones precordiales de B2 a B5. Tenía ello marcadores, una troponina T ultrasensible mayor a 4000. Se reinterroga al paciente y refiere haber presentado 3 días para atrás episodios de Angor en clase funcional 4 y disnea progresiva. El paciente no decidió consultar en ese momento. Evolucionó con signos de insuficiencia cardíaca, con buena respuesta al tratamiento con diuréticos endovenoso, y por estado biológico del paciente y en contexto de la pandemia en la cual nos encontramos, decidieron por una conjunta con la familia el no realizar un tratamiento invasivo y optar por el tratamiento médico. En el ecodoppler cardíaco podemos ver un diámetro ventrículo izquierdo levemente aumentado, trastornos de motilidad a nivel de la cara anterior y apical, y deterioro severo de la función sistólica, una fracción de eyección de un 27%. El paciente fue dado de alta con 2 hisopados negativos para COVID y no se indicaron IECAS ni beta-bloqueantes porque el paciente presentaba presiones arteriales bajas. El paciente más adelante reingresó 2 semanas después por progresión de la disnea de clase funcional 2 a clase funcional 4. Venía con ortopnea, edemas, miembros inferiores, se constataron signos de insuficiencia cardíaca y en el laboratorio de ingreso presentó un ProBNP mayor a 6000 y troponina T ultrasensible mayor a 200. Por sugerencia de infectología se decidió realizar un nuevo hisopado, el cual fue positivo para COVID. El electrocardiograma de reingreso no tiene cambios con el previo, persiste con la secuela y persiste con elevación persistente. Se realizó una tomografía de tórax en la cual evidencia opacidad en vidrio esmerilado a nivel central y periférico y una consolidación a nivel del lóbulo inferior derecho. También de radio pleural bilateral se interpreta como un hallazgo compatible con neumonía bilateral. Entonces, los diagnósticos fueron neumonía multilobar por probable reactivación o reinfección del COVID-19 e insuficiencia cardíaca descompensada con deterioro severo de la función sistólica, de origen isquémico necrótico. El paciente ingresó a unidad coronaria, donde recibió tratamiento antibiótico y un balance hídrico negativo con diuréticos por vía endovenosa, con buena respuesta clínica, evolución estable, y se indica el alta con diuréticos por vía oral y doble esquema de segregación. No se pudieron nuevamente titular IECAS, betabloqueantes ni ARNIs por valores de presión arterial bajo, que como ya sabemos son medicamentos que cambian el pronóstico de este tipo de pacientes. Ahora, haciendo una revisión bibliográfica del tema, nos encontramos que a nivel mundial, a raíz de la pandemia, la atención de enfermedades cardiovasculares disminuyeron de forma significativa. Un ejemplo es este trabajo en España, es un estudio observacional que evidencia que las prácticas de cardiología intervencionista redujeron en más del 50%, pero no solamente en procedimientos programados como ser angioplastía o estudios, sino que también en
el manejo de patologías agudas como ser los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, donde la CCG de urgencia disminuyó en un 40%, lo que implica un mayor riesgo de mora y mortalidad, como es el caso de este paciente que presentamos. En otro trabajo realizado en Estados Unidos, es un estudio publicado por la JAC, que evidencia una reducción similar en cuanto a la activación del sistema de urgencias por síndromes coronarios agudos con elevación del ST, una comparativa del año previo a la pandemia con los últimos 3 meses. Ahora ya en el plano local, según estadísticas publicadas por la Cámara de Clínicas Privadas y Centros Médicos, se hizo la comparación en la atención de abril de este año con abril de 2019, donde se vio una reducción en las consultas de emergencia de un 74%. Pero las consultas por enfermedad cardiovascular de forma aguda, como ser síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca o ACV, la reducción fue de un 40 a un 60% aproximadamente. Con respecto a las internaciones cardiovasculares en las unidades de cuidados críticos, en este estudio realizado aquí en Buenos Aires, se comparó las internaciones en marzo y abril de este año comparada con las internaciones de marzo y abril de los últimos 10 años. Se vio que hubo una disminución global cercana al 50%, y lo llamativo es que cuadros agudos como ser arritmias, infartos, disminuyeron un 35 a un 52%. En este contexto, la Sociedad Argentina de Cardiología expone un documento de posición donde, entre otras cosas, plantea como factores que afectan la menor atención de este tipo de pacientes, que se podría resumir en lo siguiente: que los pacientes prefieren quedarse en su casa y en muchos casos acuden a la consulta cuando el cuadro de infarto está ya muy avanzado. Hay una reducción de las consultas por infarto del orden del 60%, lo que significa que 6 de cada 10 personas usan el infarto en su casa. Y como consecuencia de esto aumenta la mortalidad, ya que 1 de cada 2 individuos con infarto no tratado va a fallecer. Bueno, como conclusión, podríamos afirmar que como daño colateral de las medidas tomadas para el control de la pandemia, se han generado la cancelación de consultas y procedimientos médicos que, sostenidas en el tiempo, pueden ocasionar daño en la salud. Se debe garantizar la atención de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, ya sea mediante consultas telefónicas, telemedicina o en forma presencial, evitando la postergación de estudios y tratamientos. Las enfermedades cardiovasculares, aún en contexto de COVID-19, siguen siendo la principal causa de muerte y por lo tanto no deben ser relegadas en segundo plano. Es necesario concientizar a la población sobre las pautas de alarma. Y por último, nos parece importante remarcar que en Argentina la incidencia de mortalidad por enfermedad cardiovascular es de 280 personas por día. En pandemia se calcula que entre abril y octubre esta se incrementará un 15%. Significa unas 9.000 muertes evitables en este periodo. Este es el impacto real de la pandemia en la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Ha dado su presentación en tiempo y forma, así que le agradecemos la exposición. Veo que no hay preguntas, así que en honor del tiempo, seguimos con la siguiente exposición a cargo del Servicio de Dermatología, que expondrá sobre las manifestaciones cutáneas asociadas al COVID-19, y la presentación estará a cargo de la doctora Sonia Revelo. Adelante, doctora, por favor. Buen día con todos. ¿Se observa bien mi pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, buen día. Mi nombre es Sonia Revelo, como bien me presentó la doctora. Estoy como concurrente de segundo año de dermatología y desde nuestro servicio queremos compartir con ustedes esta revisión en cuanto a las manifestaciones cutáneas asociadas al COVID. En primera instancia, debemos reconocer que información existe mucha, y esta a su vez es muy cambiante por el mismo carácter que tiene la enfermedad. Para nosotros podernos plantear un acercamiento en cuanto a las lesiones cutáneas asociadas al COVID, tenemos que reconocer unas lesiones primarias de las secundarias. Las lesiones secundarias son aquellas que están asociadas al uso de equipo de protección personal o, por ejemplo, al lavado frecuente de manos.
Y las lesiones primarias son aquellas que están directamente relacionadas con el virus y son las que abordaremos el día de hoy. Para ello, nosotros tenemos que reconocer el primer reporte que se realizó en Italia, desde Lombardía, por el doctor Ray Calcati, en donde en 88 pacientes se encontraron manifestaciones dermatológicas en un 20.4%. Estas se caracterizaban por presencia de rash, de urticaria y lesiones varioliformes, que tenían su predominio a nivel de tronco y se asociaban con prurito. La principal desventaja que tuvo este estudio es que no pudo haber ningún reporte de imágenes. Como respuesta a ese estudio, entonces sale quizás el más representativo, que se hizo en España de una forma multicéntrica, encabezado por el doctor Galván, y en donde en 375 casos ya nos hace un acercamiento mucho más manifiesto y nos reporta que estas lesiones primarias pueden clasificarse dentro de 5 grandes grupos. Estos 5 grandes grupos nosotros los hemos clasificado del más frecuente al menos prevalente y podrían ser el rash eritematopapuloso, las lesiones símil-sabañón, las lesiones urticarianas, las lesiones vesiculosas y la livedonecrosis. Para nosotros iniciar con el rash eritemapapuloso, tenemos que reconocer que se presenta en casi el 50% de los pacientes que presentan COVID, cuando se presentan durante la enfermedad, con una duración aproximada de 10 días y sobre todo asociado a pacientes que presentan un cuadro grave. En más del 50% de los casos se acompaña además de prurito. Este rash eritemapapuloso se puede presentar a su vez en varios patrones, que puede ser el patrón morbiliforme, como observamos en la diapositiva, con estas placas grandes, extensas, bastante eritematosas que tienen áreas de piel sana. De igual forma puede ser indistinguible de una pitiriasis rosada de Gilbert, en donde nosotros podemos observar la placa eritemato-descamativa que tiene su predominio a nivel de tronco. De igual forma hay las lesiones que se pueden presentar a nivel de miembros inferiores a modo perifolicular, la cual también es reportada desde New Jersey por el doctor Nahari. Otros patrones asociados al rash eritemapapuloso es aquel símil eritema multiforme, que la diferencia es que nosotros no encontramos la escarapela típica, sino más bien estas placas muy bien diseminadas, grandes, amplias, con una buena extensión. Existen reportes de igual manera de otros patrones muy poco característicos o inespecíficos, tipo eritema elevatum diotinum y también el tipo lichenoide. De igual forma, desde Nueva York, el doctor Ryan Rivera Oyola nos reporta un patrón purpúrico. Como observamos en la imagen, estas placas eritematoporpúricas que tienen su predilección a nivel de miembros inferiores de tronco, pero además de ello son muy características en zonas de presión. El siguiente patrón en frecuencia es el símil sabañón, que tiene una frecuencia estimada del 19%. El segundo en frecuencia en adultos, pero el primero en niños, con una aparición más bien tardía, quizás ya con un PCR incluso negativo, una duración aproximada de 13 días y que se acompaña en un tercio de los pacientes con dolor y prurito. Se asocia a formas leves. Como nosotros podemos observar en las imágenes, lesiones bastante eritematosas, con ese predominio a nivel de dedos, tanto de manos como de pies. Si nosotros nos vamos a este estudio realizado desde el Hospital Ramón y Cajal, nosotros podemos observar que son unas máculas eritematosas pequeñas. En la mayoría de los casos suelen ser menores de 1 centímetro y además de ello se pueden acompañar con nódulos. Además de ello hay que destacar que pueden presentarse o ser secundarias a un fenómeno de Koebner. El tercer patrón en frecuencia son las lesiones urticarianas, una frecuencia igual de un 19% y aparece junto con el resto de los síntomas. Es tan inespecífica que no nos ayudaría a entablar el diagnóstico, pero sí se acompaña de un prurito intenso, como nos indica Quintana desde el Hospital de Madrid, España. Además de ello, tenemos que reconocer que la duración es corta, menos de 1 semana, y no se ha logrado determinar si en sí se asocia a formas graves de presentación de la enfermedad. El cuarto patrón es a modo de unas lesiones vesiculosas que tiene una frecuencia de un 9% y sobre todo está en personas de mediana edad. Se presenta con estas vesículas pequeñas que tienen un contenido más bien serohemático. De igual forma con una prevalencia o un predominio a nivel de tronco y acompañándose en más del 50% de prurito intenso.
En algunas series, por ejemplo, la serie española de Galván, como en esta serie de Marzano, nos indican más bien que puede estar asociado a formas graves de la enfermedad. Sin embargo, otros reportes nos indican que realmente no entraña gravedad. El quinto patrón en frecuencia es la livedonecrosis, con una frecuencia estimada de un 6%, sobre todo asociado a pacientes dañosos y con una aparición más bien tardía. De igual forma, este patrón, que es a modo de estas máculas que más bien son de forma reticular, eritematosas, algunas azuladas, nos indica que puede asociarse incluso a una mortalidad de un 10%, según la serie española, y de igual forma, por este estudio relatado desde California. ¿Qué otras consideraciones nosotros tenemos que tomar en cuenta? Se han realizado varios estudios en donde realmente se encuentran patrones que son muy confundibles con lesiones asociadas al dengue. De igual forma se lo ha tratado de diferenciar de Kawasaki y pues ahora se reconoce que Kawasaki es una enfermedad gatillaria realmente de COVID. Existieron estudios en donde se intentó encontrar algún patrón dermatoscópico sin que los mismos sean concluyentes. Es decir, que no haya nada patognomónico en la dermatoscopía de enfermedad de COVID asociada a piel. Y también, si nosotros nos referimos a la parte de pediatría, sabemos que las lesiones más frecuentes son las de símil sabañón. Sin embargo, las mismas tienen un buen pronóstico y la duración es corta, hablamos de hasta unos 10 días. A modo de conclusiones, sabemos entonces que el patrón más frecuente, pero menos específico, es el de tipo rash, que se asocia sobre todo a un grado intenso de prurito. Las lesiones más frecuentes, menos frecuentes, pero más específicas, serían las lesiones símil sabañón y las vesículas. Sin embargo, tampoco nos ayudaría todavía a entablar un claro diagnóstico. Y si bien la livedonecrosis es la menos frecuente, no nos ayuda al diagnóstico, pero sí nos ayuda a determinar el pronóstico o la complicación que puede tener nuestro paciente. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, doctora. Muy buena la presentación. No tengo preguntas de parte del auditorio, así que... sí tengo. Esperen. Dice, cuando en un paciente sin otros síntomas característicos de COVID-19 deberíamos sospechar por las lesiones cutáneas la posibilidad de contagio. Bien, cuando nosotros nos referimos a las lesiones cutáneas asociadas al COVID, en realidad, si nosotros no las sospechamos, no los vamos directamente a diagnosticar, pero las principales manifestaciones dermatológicas que podrían ser confundibles con COVID son aquellas que nos destacarían como una farmacodermia o enfermedades descandimáticas asociadas a otro tipo. Si nosotros descartamos virus de otro tipo y descartamos farmacodermias, pues podríamos estar en COVID. Pues en algunos estudios que estoy determinando que las manifestaciones cutáneas se presentan en pacientes asintomáticos. Bueno, muy bien. Gracias, doctora. No, por favor. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la presentación. En este caso es el servicio de endocrinología, que expone sobre el rol de la vitamina D y adecuación terapéutica al contexto de la pandemia por COVID-19. Nuestra experiencia. Presenta la doctora Tatiana Alvarado, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que por favor inicie su disertación. Muchas gracias. Buenos días para todos. Sí, perfecto. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Tatiana Alvarado, pertenezco al servicio de endocrinología. Y como decía la doctora, en el día de hoy les voy a presentar nuestra experiencia con respecto al rol de la vitamina D y su adecuación terapéutica en el contexto de la pandemia. Los objetivos de nuestra presentación consisten en compartir nuestra experiencia durante la pandemia, valorar los requerimientos terapéuticos de vitamina D en base a variaciones estacionales, fundamentar esquemas terapéuticos empíricos y proponer esquemas de sustitución que sean aplicables a diferentes áreas asistenciales. Con respecto a los fundamentos, tienen que ver con que el déficit de vitamina D es un hallazgo extremadamente frecuente en la población, especialmente en los meses de invierno, y mantener niveles séricos adecuados de vitamina D, especialmente en contexto de pandemia, es de relevante importancia.
Como antecedente les muestro un estudio que hicimos en nuestro servicio entre los meses de enero de 2019 y enero de 2020, dosando vitamina D en pacientes vírgenes de suplementación, en particular 537 pacientes, y lo que hallamos fue que apenas el 21% de los pacientes estudiados alcanzaban niveles de suficiencia de vitamina D, es decir, niveles mayores a 30 nanogramos por mililitro. El resto de la población presentaba niveles de déficit de diferentes severidades. El 25% presentaba insuficiencia, el 40% presentaba una deficiencia moderada de 10 a 20 nanogramos por mililitro y el 14% una deficiencia severa del 14% que, o sea, con valores menores a 10 nanogramos por mililitro que revisten severidad para el paciente. Los hallazgos encontrados en nuestros estudios son comparables a otros estudios de alcance nacional. En particular les voy a mostrar dos, uno realizado sobre ancianos institucionalizados, comparando la época de invierno y la época de verano, donde aún en verano, donde por incidencia del sol los niveles de vitamina D tienden a subir, no alcanzan los niveles de suficiencia. Y otro estudio que se hizo en diferentes zonas de nuestro país, y en particular en la región centro, que es donde nosotros estamos ubicados, el 64% de la población estudiada mostraba un déficit severo de vitamina D. ¿Cuál es la importancia en este contexto y por qué vamos a hablar de ello? Bueno, en principio sabemos las acciones clásicas de la vitamina D que tienen que ver con la regulación y la homeostasis fosfocálcica, que aumenta la absorción intestinal de calcio y de fósforo, genera un feedback negativo sobre la secreción de paratormona y favorece la mineralización ósea. Sin embargo, en los últimos años, dado que se encontraron receptores de vitamina D y 1-alfa-hidroxilasa en diferentes tejidos, que es una enzima menester para el metabolismo de esta hormona, se empezaron a describir acciones no clásicas que tienen que ver justamente con las funciones de esta hormona en diferentes tejidos. Algunas de ellas las vamos a mencionar a continuación, que tienen que ver con la prevención de infecciones. En particular, es muy importante en este contexto de pandemia comentar que la vitamina D favorece la indemnidad de los epitelios, en particular del epitelio respiratorio, estimula la inmunidad innata, no solamente mejorando la función de barrera, sino además fomentando la producción de péptidos antimicrobianos, favorece la acción de los macrófagos, asimismo también modula la inmunidad adquirida, adquiriendo un perfil antiinflamatorio mediado por linfocitos TH2 y T de regulación, y previene la tormenta de citoquinas, disminuye además el estrés oxidativo y genera una inhibición sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de lo cual vamos a hablar a continuación. Como comentó esta mañana el doctor de Sousa, es fundamental el rol del AC2 sobre la membrana del neumonócito para el ingreso del SARS-CoV-2 a la célula. Asimismo, este receptor también funciona como una enzima que se encarga de una contrarregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para promover un sistema de vasodilatación y un perfil antiinflamatorio. Con lo cual, al interactuar el SARS-CoV-2 con el AC2, disminuye su disponibilidad para cumplir esta función. Por lo tanto, se retroalimenta este sistema de vasoconstricción y un perfil proinflamatorio. Pues bien, la vitamina D lo que hace con respecto a esto es, por un lado, aumentar la expresión de AC2, favorecer su función para justamente actuar a este nivel de contrarregular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y además inhibe la expresión génica de renina, con lo cual es un mecanismo para prevenir el daño agudo pulmonar. Acá les muestro un estudio realizado en Indonesia sobre una población de pacientes internados por COVID-19, y en particular se describe que aquellos pacientes suplementados con vitamina D con niveles mayores a 30 alcanzaron un porcentaje de mortalidad justamente del 4%, mientras que aquellos pacientes con déficit de diferentes severidades de vitamina D alcanzaron una mortalidad hasta del 98.9%. Acá les muestro otro estudio realizado por el Dr. Grant, en el cual se describió que con valores de vitamina D entre 40 y 60 nanogramos por mililitro, teniendo en cuenta que nosotros consideramos como situación de suficiencia los 30 nanogramos por mililitro, se llegan a cumplir estas acciones y tiene menor riesgo de infecciones y menor riesgo de distrés respiratoria la persona que alcanza justamente estos valores un poquito más altos de corte. Asimismo, le muestro este estudio, en el cual se evidenció que el adecuado aporte de vitamina D mejora los resultados clínicos de los pacientes infectados
con COVID-19. Este otro estudio que habla de adultos sanos con suplementación diaria de vitamina en dosis de hasta 10.000 unidades por día durante hasta 3 años es seguro y bien tolerado. Este otro estudio en el cual vemos pacientes críticamente enfermos en UTI con asistencia respiratoria mecánica, en donde se dio una dosis de carga, con dosis bastante altas, hasta 500.000 unidades diarias, y en comparación con placebo, disminuyó los días de estancia en terapia intensiva. En este otro estudio habla de megadosis orales por un tiempo prolongado, con beneficios clínicos y baja incidencia de efectos adversos. En este otro estudio, por el contrario, muestra que dosis relativamente bajas de vitamina D, es decir, de 600 unidades por día, si bien permiten que el paciente salga de la deficiencia de vitamina D, no se alcanzan los valores esperados de suficiencia. Por lo tanto, se propone dar una dosis de inicio un poco más alta. En particular, en base a lo que hemos descrito hasta el momento, no hay un esquema determinado que sugiera la bibliografía para suplementar a la persona con COVID-19 en periodo de estado. Sin embargo, por lo que hemos visto, los niveles óptimos para la prevención son de 40 a 60 nanogramos por mililitros. Entonces, en nuestra experiencia con pacientes ambulatorios, lo que hemos hecho sobre un promedio de 433 pacientes mensuales durante estos meses de pandemia, considerando que justamente abarcó la totalidad del invierno, hemos suplementado con dosis diarias de 2.000 a 5.000 unidades por día a aquellos pacientes cuyo estatus basal lo conocíamos de vitamina D. Pero muchos de esos pacientes no conocíamos el nivel basal de vitamina D, por lo tanto, sugerimos y realizamos una suplementación empírica con 1.000 a 2.000 unidades por día. Y finalmente, en aquellos pacientes que ya venían suplementados con vitamina D, aumentamos un 30% la dosis indicada inicialmente. Con respecto a los pacientes internados o pacientes en terapia intensiva, en realidad todavía no lo estamos trabajando, estamos en revisión bibliográfica interdisciplinaria, pero se proponen dosis iniciales de 100.000 a 300.000 unidades de carga en el inicio con valoración consecutiva con el laboratorio, tratando de alcanzar rápidamente los niveles de vitamina D de 40 a 60 nanogramos por mililitro. Como conclusiones, los niveles sugeridos de vitamina D en plasma deben ser mayores a los 40 nanogramos por mililitro a fines de lograr estas acciones no clásicas de la vitamina D que ya describimos. El rol fisiopatológico de esta hormona nos obliga a abordar exhaustivamente la hipovitaminosis D y su suplementación debe ser agresiva. La administración empírica de dosis mayores a las habituales para entrar en rango de suficiencia es una herramienta de enorme utilidad en pacientes ambulatorios. Implementar dosis de carga de vitamina D en pacientes críticos, aunque aún no tengamos un esquema estandarizado, impresiona brindar innumerables beneficios, entre ellos, como hemos mencionado, la reducción de la mortalidad y del tiempo de estancia en terapia intensiva. Si bien la evidencia que hemos comentado es contundente y nuestra experiencia hasta el momento en estos meses es favorable, nos resta un extenso camino para evaluar los resultados de la terapéutica que proponemos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Fue justo el tiempo, así que no veo preguntas. Quería simplemente acotar que estos beneficios de la vitamina D se han visto en otras infecciones respiratorias, que no es patrimonio exclusivo de COVID-19. Bueno, muchas gracias por su presentación y ahora continuamos con el servicio de hematología, que los aspectos hematológicos de la infección del COVID han generado mucho revuelo, así que ya la dejamos a la doctora Carola Puente para que nos presente su disertación. Adelante, doctora. Bueno, dos temas durante estos 7 minutos que son muy importantes en cuanto al manejo de los pacientes hematológicos durante el COVID-19. Llamativamente todavía no hay publicaciones sobre el impacto clínico en sí de esta patología, es decir, el COVID-19, en pacientes con neoplasias hematológicas y trasplante. Sin embargo, sabemos de por sí que de los pacientes, estos pacientes tienen comorbilidades que pueden tener posteriormente mayor incidencia de complicaciones y obviamente mortalidad.
En el servicio de hematología nosotros manejamos un pool aproximadamente de 1.500 pacientes, de los cuales el 70% son pacientes anticoagulados. El 90% de nuestros pacientes, por ser adultos mayores, utilizamos todavía los dicumarínicos, el acenocumarol o la warfarina. Aún sabiendo que los DOACs actualmente son primera línea, los utilizamos porque en los ensayos con los DOACs, el grupo de pacientes que tenemos no han sido estudiados completamente. Y sobre todo porque el antídoto no estaría básicamente a nuestro alcance. Bien, estos pacientes los hemos manejado tanto por vía correo electrónico o por llamadas telefónicas. Y los pacientes oncohematológicos, los controles han venido suscitándose normalmente con visitas presenciales, y los nuevos pacientes oncohematológicos hemos tenido en algunas ocasiones que derivar por falta de camas, ¿sí? Bueno. Es básicamente eso como nos hemos manejado en nuestro servicio. Ahora vamos a ver rápidamente los hallazgos hematológicos y las complicaciones del SARS-CoV-2. Como sabemos, actualmente hay más de 30 millones infectados. Este SARS-CoV-2 invade a las células del huésped al unirse al receptor AC2, que ya ha sido nombrado varias veces, y al parecer el linfocito tiene también este receptor, ¿sí? Actualmente está documentado que el COVID-19 se manifiesta principalmente como una infección del tracto respiratorio. Los datos emergentes indican que debe ser considerada más bien como una enfermedad sistémica, porque va a afectar al sistema hematológico, inmunológico, es decir, a nivel general. En cuanto al hemograma completo y los hallazgos bioquímicos, durante el periodo de incubación, el recuento de leucocitos y linfocitos son normales o ligeramente reducidos, es decir, entre más o menos los días 10 y 12. Se ha visto que en los pacientes que se presenta una linfopenia menos del 10% al 5% entre los días 10 y 7 tienen una evolución mala. Posteriormente hay un aumento sistémico pronunciado de mediadores inflamatorios, citoquinas, interleuquina 6, y se hace evidente una linfopenia significativa. Habíamos hablado esto de los receptores también en la superficie del linfocito, y esto va a infectar directamente a estas células y posteriormente va a conducir a una lisis. Nada más puse este gráfico como para recordar que el momento en que el SARS-CoV-2 infecta la célula linfocítica, va a activar la mayoría de linfocitos helper, por ejemplo el T17, activando la interleuquina 1, 6, 7, factor de necrosis tumoral beta. La activación sustancial de estas citoquinas también podría estar asociada a la atrofia de los órganos linfoides, entre ellos obviamente incluido el vaso, y esto va a deteriorar aún más el recambio de los linfocitos. La acidosis del ácido láctico coexistente, que puede ser más prominente entre las patologías más bien oncohematológicas, tiene un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, y esto puede inhibir la proliferación también de linfocitos. Al ingreso, la mayoría de los pacientes presenta leucopenia, de los cuales el 83% linfocitopenia, y el resto va a presentar trombocitopenia. Esto ya hablando del paciente sintomático y que requirió internación. Un metaanálisis de 9 estudios sugirió que la trombocitopenia se asocia significativamente con la gravedad, aunque en los inicios de la infección puede presentar trombocitosis, pero esto sabemos que la trombocitosis es reactante de fase aguda. Sin embargo, en otro estudio se demostró que entre 30 pacientes hospitalizados con COVID-19 presentaron, como hablamos, trombocitosis, y ellos tuvieron peor pronóstico. También hablamos del papel emergente de los biomarcadores como la procalcitonina, la ferritina, el PCR, la LDH y la interleuquina 6, que actualmente no podemos medirla. Actualmente, bueno, en cuanto a las alteraciones de la coagulación, este gráfico me pareció bastante importante porque el protagonista principal de la coagulación va a ser siempre el endotelio.
porque el endotelio tiene un control fino de la presión arterial, tiene una propiedad antitrombótica, antiproliferativa, con la hemostasia, fibrinolisis, una propiedad antiagregante, antiangiogénesis y metabolismo de las lipoproteínas, que cuando hay una infección del SARS-CoV-2 vamos a tener una disfunción endotelial completa. Acá es como un resumen de lo que habíamos hablado en cuanto a la parte inmunológica. ¿Sí? Vamos a encontrar la linfopenia, hiperferritinemia y la parte también trombótica, en la cual vamos a encontrar un dímero D elevado. En diferentes estudios se observó un aumento significativo del dímero D en relación a la gravedad y mortalidad, así también como el KPTT, una disminución del fibrinógeno, la antitrombina 3, la activación de los NETs, que son trampas celulares asociados a los neutrófilos. Y esto va a provocar también la parte de trombos. La liberación de una gran cantidad de mediadores inflamatorios y la aplicación de hormonas e inmunoglobulinas en pacientes graves o en estado crítico pueden conducir a un aumento de la viscosidad, además también de otros factores que se suman como la ventilación mecánica, catéter venoso central, cirugía, que puede inducir daño vascular y endotelial. La combinación de todos estos factores puede conducir a la aparición de una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Hablando del KPTT, fibrinógeno, antitrombina 3, más bien ya estaríamos hablando de un SID. ¿Sí? Bueno, como conclusión, el SARS-CoV-2 tiene manifestaciones prominentes del sistema hematopoyético y a menudo se asocia con una hipercoagulabilidad sanguínea importante, lo que nos guiaría para siempre utilizar por lo menos una tromboprofilaxis. La evaluación cuidadosa de los índices de laboratorio al inicio del estudio y durante el curso de la enfermedad, esto va a cumplir un papel fundamental con el objetivo de tener un enfoque personalizado. Y las medidas preventivas como la tromboprofilaxis y la identificación temprana de complicaciones letales, incluida la coagulación intravascular diseminada, para intervenir eficazmente, van a mejorar obviamente los resultados de los pacientes y reducir también la tasa de mortalidad. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, doctora. Muy buena la presentación. Bueno, en el chat no han aparecido preguntas al respecto y... Sí, hay preguntas, María. Disculpa, coordinadora, hay preguntas. María. Sí. ¿Hay preguntas? ¿De hematología? ¿Cómo? Sí, ¿De hematología? sí, el doctor Wallman hizo una pregunta, por favor. Doctor. La leo, si no. Ah, sí. El doctor Wallman pregunta qué dice la evidencia disponible con respecto a los valores de dímero D y anticoagulación. Claro, bueno, el dímero D siempre, cuando tenemos un paciente grave, no solamente en el SARS-CoV-2 va a tener esta elevación del dímero D, pero en este caso se presenta en los pacientes graves, y en ellos, si tenemos el dímero D muy elevado, entonces tendríamos que anticoagularlo. El tiempo de anticoagulación tendríamos que ver según la evolución del paciente. ¿Sí? Comorbilidades, no sé si a eso más bien se refería la pregunta. ¿Está contestada la pregunta? No. Ok, el doctor da las gracias. Bueno, entonces terminamos con esta sesión y ya le damos paso al doctor Pablo Sanz, que es el coordinador de las siguientes presentaciones. Muchas gracias a todos los expositores.